Señor les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición poder dirigirnos a ustedes esta noche en el estudio, en la meditación de la palabra del Señor. Y con la ayuda de Él vamos a estar meditando brevemente unos versículos en el Evangelio de San Lucas. Y deseamos pues que la paz del Señor esté con ustedes y que Él nos bendiga, que Él nos hable a través de esta palabra en esta noche. Hoy es, hermanos, el día miércoles, el 5 de julio del 2023. Y gracias al Señor por la oportunidad que siempre tenemos de meditar en su palabra, de meditar en lo que Él tiene, de leer. Simple el hecho de leer la palabra del Señor, hermanos, es una bendición única. Leer la palabra del Señor sin prejuicios. Mucha gente lee con prejuicios, van premeditando, van deseando encontrar una falla, pero en realidad la palabra es el espejo que nos dice que la falla no está en la palabra, sino la falla podría y puede y está en nuestros corazones, nuestras vidas. Por lo tanto, cuando leemos la palabra del Señor con un corazón abierto, con una mente abierta, con una disposición, sabiendo de que esta es la palabra de Dios, hermanos, esa bendición es única. Y que todo el mundo puede recibir esa bendición. Eso es lo maravilloso. Es una bendición no para algunos, para especiales, no, es para todos la palabra de Dios. Por lo tanto, es una alegría para nosotros meditar en ella. Entonces, este es el link, hermanos, el link Mission Christian Church en Sydney, Australia. Y gracias a Dios podemos dirigirnos a ustedes a través de estos medios. Oremos al Señor para que Él nos bendiga y nos hable en esta meditación. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos, buen Dios. Gracias te damos por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Y tenemos la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor. Tenemos esa oportunidad de abrir esta verdad, poder leerla, poder meditar, poder escudriñarla. Padre Santo, gracias te damos. Ahora te pedimos que nos hables a todos, que nos bendigas a todos, así como nos dedicamos en esta tarde a leer tu palabra. Háblanos y bendícenos donde quiera se encuentren los hermanos, hermanas, amigos. Allí te pedimos que llegues con esa unción de lo alto. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Bendito el Señor. Leemos en el capítulo número 5 de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 5. Y vamos a leer del versículo 17 en adelante, del 17 al 26 vamos a leer. Y dice la palabra del Señor: aconteció un día que Él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias?
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Aleluya. Hermanos, este caso que ya todos quizás lo conocemos, de la sanidad de este hombre y cómo involucraba más de una persona en este momento específico. Aquí vemos que el Señor estaba enseñando, dice el versículo 17, el Señor estaba enseñando. A esta altura, en la narrativa del Evangelio de San Lucas, a esta altura, habían acontecido unos pocos meses de que el Señor había comenzado su ministerio. Quizás 6 meses, quizás 5 meses, pero era muy temprano en el ministerio del Señor. Mas sin embargo, ya había llegado la noticia a muchas personas, diferentes estratos sociales, diferentes posiciones religiosas, quizás materiales o sociales en general. Y el Señor estaba enseñando y dice que habían llegado mucha gente. Estaban en ese lugar, había una gran multitud, pero sobre todo le da énfasis de que los que estaban sentados, es decir, los que estaban cerca, porque esta era una casa, no dice de quién era ni qué grande era, pero era una casa, más adelante lo dice. Entonces en esa casa estaban sentados, es decir, que estaban quizás cerca de Jesús, los fariseos y los doctores de la ley. Esto de las personas que habían llegado estaban como aglutinadas en la casa, juntos, ahí amontonados. Había muchos, dice. Entonces, lo que empieza a ocurrir acá es este evento en el cual se menciona que había, en primer lugar se menciona que el Señor estaba, el poder del Señor estaba con él para sanar. Eso es el énfasis que da San Lucas, que el poder, la parte final del versículo 17 dice que el poder del Señor estaba con él, con Jesús, para sanar. Es decir, que quizás ya habían ocurrido otros milagros para que Lucas dijera eso. Pero en toda esa fama, en todo ese hablar de la gente, habían estos amigos que llevaban a este hombre paralítico en su camilla, en su lecho. Lo llevaban, y dice, para ponerle delante de él. El deseo de los hombres, de los amigos, era llevarlo delante de él, pero se encontraron con un problema. Delante de Jesús estaban los maestros de la ley, los doctores de la ley, los fariseos, y además había mucha gente. Delante de Jesús estaban estos importantes. No pudieron entrar, no pudieron llegar, pero no se dieron por vencidos. Todos sabemos eso, que no se dieron por vencidos. Y no les importó, porque ellos sabían de que podían llegar donde estaba Jesús, y el único método era romper en el techo. Romper en el techo. Y se subieron, dice, se subieron a la casa, subieron encima de la casa, dice el versículo 19, por el tejado. Allí abrieron un hoyo.
la dificultad que estos hombres, no dice cuántos eran, pero la dificultad ha de haber sido muy grande. Porque para subir al techo, que en esa época las casas eran como planas de arriba, pero tenían escaleras que subir. Tenían que subir de alguna manera al techo. Y allí llevaban a este hombre cargándolo. Quizás lo llevaban como en camilla o como, me recuerdo en el país, en El Salvador antes decían, lo llevaba en hamaca. Que le ponían una hamaca en el enfermo, lo ponían en la hamaca y en la hamaca ponían un palo atravesado. Iban dos hombres normalmente cargando, uno llevaba por delante y el otro lo llevaba por atrás. E iban cargando al enfermo. Hacían de haber llevado a este hombre de alguna manera atado a este lecho y lo subieron al techo y abrieron un hoyo. Habían como tejas en el techo de esas casas y abrieron un hoyo. Y no fue un hoyo pequeño, porque tenían que bajar al hombre. Fue un esfuerzo muy único, especial. Ahora, lo que quiero que notemos acá es con qué punto de vista podemos ver o podemos enfrentarnos delante del Señor. Al decir punto de vista me refiero con qué intención, con qué mentalidad, con qué corazón nos acercamos delante del Señor. Aquí encontramos todas estas personas. ¿Cuál era el punto de vista de los amigos? Ellos tal vez pensaban, tenemos, porque la única forma para que éste pueda recibir un milagro es que tiene que estar al frente de Jesús. Ese era su punto de vista. Y ellos dijeron, vamos a dar todo lo que podemos, lo que tenemos, lo que podamos hacer para beneficio de nuestro amigo. Eran hombres con muy buena intención, con muy buen corazón. Hicieron ese esfuerzo. Su punto de vista era simplemente de amigos, confiando de que al llevar a este hombre al frente de Jesús, iban a recibir su milagro. ¿Cuál ha de haber sido el punto de vista del paralítico? Tal vez yo me imagino muchas personas cuando están, pienso yo, nunca lo he estado, gracias a Dios, pero he visto como personas cuando están en una situación por muy largo tiempo, tienden como a ajustarse, tienden como a depender de esa situación. Por lo tanto, tal vez su punto de vista ha sido, ¿para qué se preocupa? ¿Para qué ya tantos años he vivido? ¿Para qué tanto ruido? ¿Por qué están deshaciendo el techo si igual yo voy a morir? Quizás ha de haber sido esa su intención, o pudo haber sido, la Biblia no dice nada, pudo haber sido él el que los empujaba a ellos que le ayudaran. En realidad, lo que sí sabemos es de que en muchas oportunidades, o en algunas oportunidades, el Señor fue el que tuvo la iniciativa. ¿Se recuerdan en el caso en San Juan? En el caso del estanque de Betesda, que dice que había muchos enfermos y todo lo que esperaban es que un ángel viniera. La Biblia no explica la situación o por qué, o era un evento único, no sé. Dice que llegaba a mover el estanque. Y este pobre hombre, el paralítico de San Juan, dice que había estado 38 años paralítico allí, esperando que de alguna manera se metiera el agua cuando el ángel llegaba, tal vez una vez al siglo, una vez al año, no sé cuánto. Pero él nunca lo logró porque era paralítico. Los demás tal vez tenían más facilidad de moverse. Y ahí ese que llegó, allí el Señor se acercó a él. No fue nadie que lo trajo a Jesús, no fue el hombre que vino a Jesús, sino que él llega donde el hombre. Pero lo importante en el Evangelio de San Lucas es que le pregunta, le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Posiblemente, o el Señor en su sabiduría, él sabía que muchos no quieren ser sanos. Motivos hay miles, frustraciones quizás, o se acomodaron a esa situación de enfermedad.
O en estos tiempos modernos muchos sacan beneficio. Muchas personas les conviene estar enfermos porque tienen beneficios y así no tienen que preocuparse de nada. No sé, pero el Señor le preguntó en San Juan y le dice, ¿quieres ser sano? Y el Señor lo sanó. Toma tu leche y vete, le dice. No tienes que estar aquí. En cambio, este otro hombre, su punto de vista había sido también quizás parecido. Entonces, el punto de vista de los amigos, obviamente, quizás fue diferente al punto de vista del hombre paralítico. Pero está el otro punto de vista. ¿Qué pensó la gente? ¿Qué pensaba? Dice que una multitud muy grande. Su atención quizás haber dicho, ya dejaron de escuchar a Jesús, empezaron a ver esto que están haciendo un hoyo ahí arriba. ¿Para qué están haciendo eso? Están interrumpiendo, están deshaciendo la casa. El dueño de la casa que debe haber pensado, estos están locos, me van a arruinar, me tienen que pagar lo que han hecho. ¿Por qué están interrumpiendo? Cualquier pregunta hubiera surgido, o surgió, yo estoy seguro que surgió desde el punto de vista de cada uno. Pero lo más importante, ¿cuál fue el punto de vista de los que estaban sentados cerca de Jesús, de los que no tuvieron que hacer un hoyo en el techo, de los que recibieron la bienvenida por el dueño de la casa, de los que estaban bien acomodados al frente? ¿Cuál fue el punto de vista de ellos? Cada uno, hermano, en la vida cristiana, cada uno tenemos nuestra perspectiva. Y ojalá que la perspectiva nuestra sea la correcta. Ojalá que nuestro punto de vista sea el indicado. Punto de vista del hombre enfermo, punto de vista de los amigos, punto de vista de la gente, punto de vista del dueño de la casa, punto de vista de los fariseos. ¿Cuál fue el punto de vista de Jesús? Eso es lo importante que podemos ver acá. El punto de vista de Jesús, el versículo 20, dice, al ver él la fe de ellos, ahí incluía todos, los que lo estaban bajando como el mismo enfermo, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. No, el Señor no le preguntó diciéndole, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué te metieron por ahí? El Señor vio que era paralítico. El Señor lo vio, sabía que no podía moverse. Pero el punto de vista del Señor es el más importante. El Señor se concentró en la necesidad más grande del hombre. Hombre, le dice. La palabra ahí es antropos. En otras versiones dice amigo, pero en realidad no quiere decir amigo. Antropos quiere decir hombre, persona. Hombre, le dice, tus pecados te son perdonados. Si hubiera sido en estos días, en algunos casos las personas no reciben porque cambian. Hoy en día sabemos que a muchos no les gusta que le llamen hombre ni mujer, sino que entre medio. El Señor fue claro y le dice, eres hombre. Y el hombre lo aceptó. No andaba argumentando con cuentos, y estos días él no hubiera podido ser sanado. Hubiera argumentado quizás. Pero el Señor le dice, hombre, tus pecados. El punto de vista, hermano, del Señor es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La salvación. Para eso vino el Señor, para restaurar las vidas. Tarde o temprano este hombre, si hubiera seguido paralítico, hubiera muerto. Fue sanado, pero siempre murió. Tal vez vivió mejor, obviamente, el resto de su vida, físicamente, pero igual murió. Entonces el punto más importante no fue, o no es, ni será solamente el beneficio físico. Para el Señor, lo primero, lo primordial, la esencia es la salvación. Que nuestros pecados sean
perdonados. El resto es añadidura. Ahí se cumple lo de buscar el reino de Dios y su justicia, porque el resto es añadidura. El punto de vista del Señor es el indicado. El punto de vista del Señor es el único que vale. Tus pecados te son perdonados, hermano. Mucha gente busca, se acerca a Dios o quiere acercarse a Dios para recibir beneficios como aquellos que les dio de comer, que el Señor les dice: ustedes me siguen porque os di de hartar. Para ellos esa es la razón o el motivo de acercarse al Señor. Ese no es. Para muchos el motivo es ese de recibir algo físico, que es esencial, nadie lo va a negar, es esencial, es importantísimo, pero en los ojos de Dios es de segundo plano. De primer plano está recibir perdón de pecados. No busque, hermano o hermana o amigo, no busque de Dios los bienes materiales o físicos primero. Hay que buscar primero el perdón de pecado, la reconciliación con Dios. Eso es lo primero. El resto Dios lo va a hacer si es su voluntad. Si es su voluntad. Eso sí que hay que actuar con fe, así como ellos. Con fe. Y cuando habla de fe, quiere decir de que no importa, en el corazón no importa si recibo el milagro físico. Lo importante es que quiero el milagro espiritual. Eso es actuar en fe. El punto de vista de los escribas y fariseos del versículo 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Para eso estaban tan cerca de Jesús, para cavilar, para pensar con maldad, con sutileza. Hermano, ¿de qué sirve estar sentado a los pies de Jesús y no recibir bendición? No recibir el perdón. Mejor entrar por un hoyo en el techo, pero recibir el perdón y no estar sentado cómodo, enfrente, con posición, con nombre, y no recibir nada. El punto de vista de los fariseos era un punto de vista legalista. Ellos tenían razón, porque la pregunta que ellos hicieron: ¿quién puede más perdonar pecados si no solo Dios? Es algo teológicamente cierto, solo Dios puede perdonar pecados, ningún hombre. Pero habían perdido el punto, que ese que estaba allí no era un hombre, ese era Dios mismo. Por eso él sí tenía la autoridad de perdonar pecados, porque era Dios mismo. Ellos no lo comprendieron, la religión no les permitió. Allí donde el Señor les dice: todo esto, ¿por qué ustedes están argumentando, cavilando en vuestros corazones? Todo esto les dice: ha sido hecho, el versículo 24, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Para que ustedes sepan, que están ahí sentados, que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en esta tierra. Para eso fue este momento, les dice. El Señor, en su misericordia, en su sabiduría, Él sabía que ese meeting, esa reunión, no era específicamente solo para enseñar, sino para demostrar. Él sabía que iban a venir estos. Él sabía que iban a llegar, porque su sabiduría lo conoce todo. Entonces Él dice: esto sucedió para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Ese fue el punto de vista de Jesús: perdonar pecados. Al instante fue sanado, dice. Le dijo: levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Ya fuiste perdonado. Y el hombre se fue gozoso. Se fue a su casa, dice, glorificando a Dios. Si no hubiera sido perdonado sus pecados, el hombre se hubiera ido a su casa. Quizás si hubiera sido, supongamos que hubiera sido sanado igual, pero no hubiera sido perdonado.
hubiera ido saltando, gritando y contento, pero aquí hizo lo más correcto, glorificando a Dios. Su milagro, su sanidad, fue la consecuencia de haber recibido el perdón de pecados primero. Y al haber recibido el perdón de pecados, sabía cómo podía ahora glorificar a Dios. Saltaba quizás, pero glorificaba a Dios porque fue perdonado primero. Y el resto, dice, todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y decían, hemos visto maravillas, el perdón de pecado. El punto de vista, ¿cuál es, hermano? Hay todavía un punto de vista más. Ya hablamos del punto de vista del enfermo, el punto de vista de los amigos, el punto de vista de los fariseos y escribas, el punto de vista de la gente, el punto de vista del dueño de la casa y el punto de vista de Jesús. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su posición, su perspectiva? ¿Cómo ve esto? ¿Cómo veo yo esto? ¿Que el Señor es grande porque sana? ¿Que el Señor es maravilloso porque hizo un milagro? ¿O que tengo culpa yo? Que yo no puedo servir al Señor porque tengo culpa, soy culpable, tengo fallas, tengo errores, estoy paralítico espiritualmente. Por eso yo no puedo servirle a Dios. O tengo 1000 excusas por las cuales no servirle a Dios. O tengo 1000 argumentos en mi mente, como los fariseos. Por eso todo el tiempo ando discutiendo las cosas divinas. Ando buscándole los puntos a las íes o el palito a la letra T. Ando buscando argumentos. Ando creyéndome que yo soy el más importante. ¿Cuál es nuestro punto de vista, hermano? El único punto de vista que vale es ese. Que el Señor puede hacer milagros, sí, pero más importante que todo es que seamos perdonados y que glorifiquemos a Dios por ello. Que nos maravillemos de Dios, no del milagro, no de nosotros, de lo que Dios hace, como Él lo hace, no como nosotros queremos. No pongamos argumento, no pongamos nada. Si estamos al frente del Señor, aprovechemos el momento. Si es necesario hacer un hoyo en el techo, pues hay que hacerlo. Pero siempre y cuando sea para decirle que sea tu voluntad, como tú quieras, y no como nosotros queremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, por tu amor, tu misericordia. Porque podemos aprender, podemos ver que es tu amor, que son tus propósitos los que valen la pena. Nada más, Señor. Queremos ofrecerte nuestro corazón, nuestra vida simplemente, Dios, como lo que somos, necesitados de ti. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre bueno, que nos bendigas y nos ayudes a poder buscar primero tu reino y tu justicia. Y si a ti te place, oh Dios, bendecirnos con un milagro físico, material, porque queremos para glorificarlo, para glorificar tu nombre, Señor. Pero lo más importante es, Señor, queremos estar en esa comunión, en esta tierra contigo. Ayúdanos y bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor y Salvador. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, y con la ayuda de Él nos vemos en la próxima oportunidad. Amén.